Primavera de 2008. Mientras Israel celebraba su 60 aniversario, su vecino, el Líbano, se encontraba de nuevo sumido en una crisis. Hezbollah, calificada por Occidente como organización terrorista, estaba mostrando su poder. Occidente respondía con su frase favorita: no hablamos con terroristas. Backlight ha viajado al Líbano para ver las cosas más de cerca, ya que muchos creen que aquí es donde reside el futuro de la región. Hola, Hussein. Soy Alastar. Hoy les presentamos el perfil de Alastar Krug, un intermediario que trabaja contracorriente. Negociación con los terroristas. And the unifying feature of this movement, the link that spans sectarian divisions and local grievances, is a rigid conviction that free societies are a threat to their twisted view of Islam. The war we fight today is more than a military conflict. It is the decisive ideological struggle of the 21st century. Siempre vuelves al problema del lenguaje. Hasta luego, ya nos veremos. ¿Está la luz encendida? Este es Alastar Krug, antiguo oficial del MI6. Ha trabajado durante muchos años como mediador secreto en varias zonas en conflicto. Desde Irlanda del Norte a Afganistán en los 80 y desde Sudáfrica a Oriente Medio, donde facilitó varios alto el fuego. Como fundador y director de Conflict Forum, el foro de los conflictos, ahora trabaja en Beirut, Líbano, en un esfuerzo por romper el punto muerto en el que se encuentra la guerra contra el terror. ¿Has tenido un buen vuelo? Sí, muy puntual. Fantástico. Yo también me alegro. Me temo que tienes visita. Ya veo. Te veré cuando salgas. De acuerdo. Me llamo Michael Ancram. Fui portavoz parlamentario de la oposición en materia de asuntos exteriores y vicepresidente del Partido Conservador. Mis principales intereses siguen siendo los asuntos internacionales y de seguridad. Formo parte del Comité de Inteligencia y Seguridad, un comité parlamentario. Pero al mismo tiempo viajo mucho. He estado en varias zonas en las que están teniendo lugar resoluciones de conflictos. En el aspecto político fui ministro en Irlanda del Norte y empecé las conversaciones con el IRA en 1992-93. Allí aprendí cómo hacer que la gente entable un diálogo. He intentado aprender de aquello, compartir esa experiencia y ver qué ocurre en otras partes del mundo. Por supuesto dirán que todo depende de... Creo que obtener respuestas depende de cómo... Creo que ahora mismo uno de los problemas que hay en el mundo es la forma en que funcionan las relaciones internacionales, que provoca la polarización de actitudes. La polarización conduce al conflicto. Creo que la diplomacia y el diálogo son todo lo contrario, y es algo que hemos perdido la costumbre de hacer. Y me gustaría pensar que en pleno siglo XXI podemos volver atrás y utilizar lo que ahora llamamos el poder blando, la fuerza del diálogo, la fuerza de la diplomacia, para intentar resolver problemas que hasta ahora hemos intentado solucionar sin demasiada fortuna mediante la acción militar. Hace alrededor de año y medio, cuando di un discurso en el Parlamento y hablé sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el conflicto entre Israel y Palestina, sin incluir a Hamas y Hezbollah, y cuando empecé a recibir mensajes en los que me preguntaban si me gustaría hablar con ellos, la persona a la que acudí, porque sabía que podría facilitar aquello, fue Alastar. Y desde entonces trabajamos juntos en esto. Él ha hecho posible que yo pueda entrar en el diálogo. Durante algún tiempo me ocupé de negociaciones con rehenes. Cualquier negociación de este tipo normalmente empieza con una situación en la que tienes un grupo extremista que probablemente amenaza con actuar de forma violenta y pide la luna. Con esto quiero decir que piden cosas que ningún gobierno ni empresa jamás aceptarían. Bueno, ¿y entonces qué haces? Pues inicias la comunicación. Intentas aplicar la primera regla para situaciones con rehenes, que es abrir un canal de comunicación. Luego intentas mantener abierto ese canal de comunicación a toda costa. ¿Por qué?
Porque sería fácil satanizarlos y decir, son extremistas, son violentos. ¿Por qué lo hacemos? Porque durante ese proceso inicial de la comunicación, los entiendes mejor. Y ellos también te entienden más a ti y entienden mejor cuáles son las posibilidades reales. Sí, exacto. Yo pensé, anda, tienes razón. Fue en abril del 2003, creo. Quizá del 2002. Yo vivo en las afueras de Washington y recibí una llamada de Yasser Arafat. Llevaba muchos años trabajando con el señor Arafat y me pidió que fuese a Belén para ayudar a una persona que él conocía allí a resolver el asedio a la Basílica de la Natividad. Y dije que lo haría. Así que volé hasta Jerusalén y fui a Belén, que estaba asediada. Fue muy difícil entrar. Las calles estaban en silencio. Los israelíes rodeaban la basílica. Había palestinos retenidos en su interior. Era una situación muy tensa. Entonces entré en la sede del Comité de Negociación Palestino y allí estaba Alastair Crooke, que había sido enviado para ayudar con las negociaciones. Fue la primera vez que vi a Alastair y resultó ser un maestro consumado en esto. Había acumulado mucha experiencia por todo el mundo. Había trabajado de manera sobresaliente en muchas zonas en conflicto. Luego, cuando abandonó el servicio, me llamó y me dijo que iba a crear una organización llamada el Foro de los Conflictos, y yo le dije que me interesaba y me uní al equipo. Cuando era ministro en Irlanda del Norte, los estados hablaban entre ellos. Pero no había ningún conflicto entre ellos, el conflicto lo tenían con los terroristas. Pero hasta entonces la opinión general era que solo se podía vencer al terrorismo mediante la acción militar. Nos dimos cuenta de que nunca íbamos a vencer al terrorismo. Podríamos contenerlo, y si queríamos encontrar una solución teníamos que incluir a la gente que tenía que formar parte de esa solución, y eso incluía a los terroristas. Hablamos con el IRA, en nuestro caso, fue un proceso muy lento y esas lecciones son las mismas en otras partes del mundo. Lo que hay que hacer es hablar con la gente que te está atacando en ese momento e intentar ver si existe alguna posibilidad de conseguir que formen parte de lo que yo llamo un organismo internacional, en lugar de estar en contra de dicho organismo. En realidad tienes que empezar a hablar con gente con la que no estás de acuerdo, que no te creen, que no están receptivos a la ayuda de los Estados Unidos, del Reino Unido ni de la Unión Europea. Es así de sencillo. Simplemente hay que comenzar a hablar, abrir los canales y empezar a dialogar. Sí, aunque estén estallando bombas. ¿Cómo estás, amigo? Me alegro de verte. Supongo que la mejor manera de decirlo es que nosotros traducimos, aunque no literalmente, pero intentamos abrir el lenguaje y el significado, el contexto político. Intentamos explicar, porque parece haber un abismo cultural, lingüístico y político entre los estadounidenses, los europeos y la gente del Islam y los movimientos políticos islamistas. Y como hay esos malentendidos, nosotros intentamos salvar ese abismo. Intentamos salvar el abismo del lenguaje. No el lenguaje literalmente, sino el lenguaje político. ¿Hablaremos mientras graban o harán unas tomas y se marcharán? Sí, tendremos una conversación social durante unos minutos y luego se marcharán. Cuando hay prensa en la sala,
Normalmente hablamos del tiempo, pero con los australianos siempre hablamos de cricket y también de fútbol. Eso es porque siempre ganan. Bienvenidos a donde quiera que estemos, en el norte de Londres, a nuestro modesto programa del Foro de los Conflictos. El modesto programa es el proyecto de movilización, déjenme que se lo lea, para crear un plan de acción detallado para luchar contra los usos de poder e identidad que contribuyan a la polarización entre los musulmanes y Occidente. No se sientan intimidados. Antes de nada, me gustaría decir que justo antes de salir de Beirut para venir aquí, estuve sentado con la cúpula de Hezbollah, que dijo lo siguiente: creo que es inevitable. Ahora mismo el conflicto es inevitable. Y lo que es más, creo que es bastante inminente. Y finalmente, creo que lo estamos deseando. Estamos preparados. Supongo que, en cierto modo, es un momento extraño para tener una reunión como esta, cuando parece que estamos a las puertas de un posible conflicto de gran envergadura en la región. Muchas de las partes parece que empiezan a pensar que el conflicto ya es inevitable. Hezbollah así lo cree. Israel se está preparando. Y los Estados Unidos, al menos parte de ellos, tienen la vista puesta en Siria y quizá en el Líbano. Y, por supuesto, en Irán. Y menciono esto para hacer hincapié en lo que estoy diciendo. ¿Por qué estamos teniendo esta reunión? Me gustaría subrayar, antes de nada, que el Foro de los Conflictos no es una organización ni un movimiento para resolver conflictos. No es una organización de paz. No intentamos solucionar conflictos en el sentido de creer que uno siempre debe intentar actuar para detenerlos. He pasado la mayor parte de mi vida, unos 30 años más o menos, inmerso en conflictos de una u otra índole, y nunca he creído que se pueda hacer eso. No tiene sentido. Aunque Mark pueda sentarse durante una hora con Dick Cheney, al final Dick Cheney no se va a levantar y decirle: muchas gracias, Mark, gracias por tu opinión. Ahora entiendo mejor la situación. Simplemente le dirá: gracias y adiós. Espero no volver a verte. No se trata tanto de la razón. Estamos lidiando con una situación en la que existe una lucha de poder. También es básicamente una situación en la que no se está utilizando el lenguaje. Una situación en la que cada vez se abusa más del lenguaje y no se utiliza como medio de comunicación. No se utiliza para facilitar el entendimiento, sino como una herramienta de poder para destruir la identidad islamista, para ridiculizarla, para sugerir que es primitiva, atrasada, para hacerla poco atractiva para todo el mundo, intentando destruirla y clasificarla de la manera más negativa. En Occidente tenemos una costumbre en los medios de comunicación. Dicen: y ahora en las noticias de Jim Lehrer les presentamos el conflicto israelí-palestino. Y para hablar sobre el conflicto palestino, representando el punto de vista israelí, tenemos al ministro de Interior de Israel, Yair no sé qué, y representando el punto de vista palestino, el profesor Leibovitz, de la Universidad de Harvard. Como si los palestinos o los musulmanes no fuesen capaces de hablar por sí mismos. Los estadounidenses creen que la gente tiene derecho a expresarse. Si no dejas de recordar que la gente tiene derecho a hablar, entonces hay que escucharlos.
La práctica fundacional del Foro de los Conflictos es escuchar. La gente tiene derecho a hablar y nosotros tenemos la obligación de escucharlos. Los estadounidenses dirán, vale, pero ¿por qué no escuchamos a esa gente? Lo que quiero decir es que tenemos una obligación, ya que los que estamos en esta sala tenemos contactos con los medios. Tenemos la obligación de insistirles a los reporteros y decirles, escuchen, aquí tienen sus números de teléfono, llámenlos, sáquenlos en directo. Y lo segundo que me digo a mí mismo, y que creo que es muy importante, es que cuando hablo con un grupo como este, o cuando hablo con gente en los Estados Unidos que dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar con esto? Estamos metidos en esta guerra, no vamos a ningún sitio, no vamos a conseguir que la gente cambie de opinión. Yo digo, aquí el objetivo no es hacer que la gente cambie de opinión, olvídenlo. Cambien su lenguaje y conseguirán cambiar sus ideas. Soy un islamista occidental y debido a la teología tengo muchas relaciones con gente en Oriente Próximo y en otras partes del mundo. Pero también me relaciono mucho con europeos porque soy un musulmán europeo. Por tanto, se podría decir que estoy en yuxtaposición en el sentido de que puedo entender al mismo tiempo a los islamistas y al mundo occidental. Cuando estás en una habitación con pensadores y políticos británicos, ves que sus mayores preocupaciones son muy similares a las de los islamistas cuando hablamos con ellos en Oriente Próximo. Se trata del miedo a la ocupación, a la subsistencia, miedo al derecho a ejercer sus valores humanos. Aquí les preocupan las mismas cosas. Si no hacemos algo con ellos, vendrán y nos ocuparán, nos sobrepasarán, minarán nuestros valores, etc. Así que los miedos son los mismos. ¿Cómo hacerles entender que sus preocupaciones son las mismas, que sus objetivos son iguales, que simplemente están buscando una manera diferente de conseguirlo? Ha propiciado varias treguas palestino-israelíes entre el 2001 y el 2003. Formó parte de la comisión investigadora de investigación del presidente Clinton, encabezada por el senador Mitchell sobre las causas de la intifada. Tiene 30 años de experiencia directa en conflictos. Estuvo en la inteligencia británica. Su primer destino lo ocupó justo después del Domingo Sangriento en Irlanda. Ha trabajado mucho en África y Oriente Medio y ha venido desde Beirut, donde reside ahora para estar con todos nosotros. Por favor, démosle la bienvenida a Alastair Crooke. Buenas noches. Sé que para todos ustedes que viven en Calgary, esto puede parecer bastante remoto. Quiero decir que el tic-tac del reloj del Líbano nos lleva inexorablemente a la medianoche. Durante los próximos días esto quizá ocurra o quizá no. No puedo predecir si habrá o no conflicto. No puedo asegurárselo. Porque una de las cosas que también he aprendido es que los conflictos nunca ocurren según lo planeado. Siempre pasa lo que uno menos espera. ¿Cuáles son las respuestas al lenguaje común? Esta gente es primitiva, reaccionaria contra la modernidad, odia nuestros valores y está enamorada de la muerte. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es la justificación y los principios filosóficos en los que se basa la postura occidental? ¿Y cómo los critican ustedes? ¿Cuál es el principio que lleva a Occidente a asumir que su civilización es mucho más avanzada que las demás? Nosotros decimos, hagan política. Condoleezza Rice dio un discurso en la Universidad de Princeton sobre política estadounidense en Oriente Medio. Fue un discurso muy importante y lo leí una y otra vez. Lo puse en conocimiento de los líderes de Hamás que dijeron, ¿cómo podemos estar de acuerdo con esto? Y yo les dije, es un discurso importante, tienen que leerlo. Y dijeron, bueno, lo leeremos, pero mire el primer párrafo. Sí, les respondí. En el primer párrafo, los estadounidenses los condenan. Ahora miren el segundo párrafo, es para los europeos. Y ahora el tercer párrafo.
Ese es para los diplomáticos del Departamento de Estado. Pero échenle un vistazo al cuarto párrafo, porque lo que dice sobre los palestinos es muy importante y hay una apertura. ¿Y qué hacemos con los párrafos 1, 2 y 3? Me preguntaron. Y yo les respondí, deberían ignorarlos, deberían hablar sobre el cuarto párrafo, deberían responder a lo que dice en ese párrafo. Ese es el que está dirigido a ustedes. Estamos intentando enseñarle a la gente de ambas partes lo que la otra está diciendo, así como el significado de sus palabras. Hay mucha retórica que ambas partes deberían de eliminar. Cuando de repente me di cuenta de que tenía la oportunidad de hablar con Hamas y Hezbollah, alguien de la región me sugirió que la persona que podría ayudarme en esto era Al-Astar. Y lo ha hecho. Como ya saben, es una persona muy comprometida e involucrada en lo que hace, de una forma distinta a mí. A mí me interesa más oír lo que tienen que decir. Al-Astar es una persona a la que admiro muchísimo por lo que está intentando hacer. Él hizo posible que yo conociese a gente que, de otro modo, me habría sido mucho más difícil conocer. Hola. ¿Está Tarek, por favor? Soy Aisling. Hola, Tarek. Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Eso es bueno, me alegro. Solo te llamaba para saber si todo va bien. ¿Vienes mañana? Sí, vale, muy bien. Perdona, no te escucho muy bien. ¿Sabes a qué hora llegas? No hay confianza. Hay gente que dice, no se puede iniciar un proceso político porque las sociedades no confían las unas en las otras. Pero al principio de un proceso nunca hay confianza, todo lo contrario. No podemos esperar que haya confianza y decir que eso es una condición previa, porque en el caso de la política significaría que no habría política. El tipo de reuniones que organiza son como conversaciones, y la gente escucha. Intentan que no haya discusiones. Dice cosas como, por ejemplo, ¿qué significa ser musulmán? Creo que el otro día la pregunta fue, ¿qué soy yo como persona? Pero lo que está intentando hacer es llegar a la base, ver si se puede aprender algo de eso. Esto es Oriente Medio. Nada toma forma hasta que lo sabes un minuto antes de que empiecen las cosas. No sería la primera vez que te despiertas por la mañana y te enteras de que ha habido un bombardeo en el Líbano o que ha ocurrido algo en Beirut y que alguno de nuestros participantes no ha podido venir. Eso es normal. Fue incluso peor cuando trabajé en el asunto palestino e intentaba hablar con la gente y me reunía con ellos en campos de refugiados. Había que atravesar puntos de control israelíes, intentar eludir toques de queda, carreteras cortadas, así como intentar evitar la vigilancia y otras cosas para conseguir reunirse con la gente. Muchísimas gracias, de verdad. El doctor Tamimi va a hablar de una manera bastante general sobre el tema. Intentará mirar hacia adelante y especular, aunque, como todo el mundo sabe, intentar adivinar el futuro en esta parte del mundo normalmente es una receta para el desastre. Pero si le apetece intentarlo, me encantaría escuchar lo que tenga que decirnos. Lo que me está pidiendo es que haga algo que va en contra de lo que la mayoría de los musulmanes cree y que es imposible. No se puede predecir lo que va a ocurrir en el futuro, eso es cosa de Dios. No se puede decir lo que es probable que ocurra mañana. Pero hoy tenemos un auténtico dilema en las principales corrientes de los movimientos islámicos. Ya sea la Ikhwan al-Muslimun de Egipto, la Sociedad de los Hermanos Musulmanes, que en la actualidad está en la vanguardia de la defensa de la democracia, de la libertad civil y de los derechos humanos, o Hamas en Palestina, que sin haberlo planeado y ni siquiera haberlo deseado, dirige una organización que ha sido declarada por Israel como enemiga y que está siendo castigada por la comunidad mundial liderada por los Estados Unidos. Los movimientos islámicos de los años 60 y 70 intentaban convencer a las masas de sus programas, de su agenda.
y había mucha resistencia hacia ellos, no solo por parte de los regímenes, sino también del público. Hoy en día el público está muy islamizado y la presión procede de la sociedad en sí misma, que le dice a los movimientos islámicos: os restaremos credibilidad si se os pasa por la cabeza renunciar a ciertas cosas. Por tanto, las elecciones que hacen los movimientos islámicos en la actualidad están influenciadas por un público islámico. Sigo diciendo que en ambas partes hay pocas personas extremistas y tienen que centrarse en esto que estoy diciendo. En ambas partes hay gente que está intentando conducir al mundo entero hacia un choque civil, un choque de civilizaciones. Y si esto ocurre, ni ustedes ni nosotros vamos a estar contentos. A ustedes no les gustaría ver a sus hijos muertos. A mí no me gustaría ver cómo matan a mi hijo. Pero eso no significa que tenga que vengarme de ningún occidental, ni tampoco de ningún estadounidense por el hecho de que mi padre haya muerto a manos de ellos. Eso no es así. El que tiene que ser juzgado es el que está detrás de todo eso, pero no la población. Ese es el problema principal, y tenemos que entenderlo y contarlo. No tenemos problemas con la gente, con el público en general, ni en Occidente, ni en los Estados Unidos. Siento decirles que el problema lo tenemos con los gobiernos, con los regímenes. Desde el 11 de septiembre hasta ahora, en todas mis entrevistas pregunto: ¿podrían darme, por favor, una definición clara de terrorismo? Pero no hay una definición clara. Ven a los niños de Gaza, que lanzan una piedra a los tanques israelíes como si fueran Bin Laden. No existen diferencias. Ambos son terroristas. Evidentemente teníamos un problema práctico. No podíamos traer a Hamás a Washington a través del aeropuerto de Dulles para que hablasen con la gente, porque eso daría problemas y podría ser que no llegasen a su charla. Así que acabamos haciéndolo a la inversa. Y empezamos a traer a los estadounidenses y europeos que gozaban de credibilidad y legitimidad en su propia sociedad, y luego los llevábamos a las reuniones. No esperábamos que se convirtiesen y que cambiasen por completo de forma de pensar, porque algunos de los que trajimos tenían un largo historial de dudas y hostilidad hacia los movimientos islamistas. Algunos de ellos, sobre todo con Hezbollah, por razones personales. Muchas de las personas que vinieron habían perdido a amigos aquí en el Líbano, que habían sido torturados y asesinados. No necesariamente a manos de Hezbollah, pero eso era lo que creían. Así que trajimos a personas que tenían distintos puntos de vista. Y lo bueno era que podrían volver a Washington y decir con acento americano, no con un extraño acento europeo: bueno, ha sido bastante interesante. Ha sido bastante interesante escuchar lo que tenían que decir. Eso ya es un comienzo. Y luego la gente puede empezar a escuchar lo que se ha dicho y no solo oír la demonología, el lenguaje y las tonterías islamofascistas. Realmente empiezan a escuchar lo que dicen. Hablé con neoconservadores de los Estados Unidos. Bueno, si hablamos con los islamistas, entonces ¿por qué no hablar con los neoconservadores? Yo dije: vengan a reunirse con Hezbollah. ¿Por qué iba a hacer eso?, me respondió. Y yo le dije: para hablar con ellos en lugar de hablar de ellos. Podría hablarles a ellos o hablar con ellos. Y me dijo: ¿y dónde los veríamos? Y yo le dije: bueno, iríamos al sur de Beirut, o quizá ellos podrían venir al hotel. ¿Que nosotros podríamos ir al sur? ¿Que iríamos al sur de Beirut?, me preguntó. Y yo le dije que sí. Entonces me dijo: ¿y llevaría la cara cubierta con una máscara negra como en Siriana? Bueno, probablemente me odien e intentarían asesinarme. A lo que yo respondí: creo que usted ha visto demasiadas películas. En Beirut uno puede ir por la calle y encontrarse a un chií que es miembro de Hezbollah y tomarse un café con él.
Occidente es quien tiene que cambiar la visión que tiene del mundo árabe y del mundo islámico. Si esta visión no cambia, entonces los intentos de alguna gente de crear un cambio a través del diálogo, de la fuerza, de la hegemonía o de la dominación, todos estos intentos fracasarán. Occidente tiene que darse cuenta de que los musulmanes tienen una cultura, una civilización. Su relación no solo debería limitarse a ejercer el poder y el control sobre ellos. De esa manera, siempre habrá una visión hostil. Por lo tanto, lo que es verdaderamente necesario es este cambio de punto de vista por parte de los occidentales, de Occidente. Las conversaciones que he tenido tanto con Hamás como con Hezbollah han tenido mucho que ver con el hecho de escuchar, pero son muy parecidas a las conversaciones que tuve al principio en Irlanda del Norte, lo que yo llamo diálogo exploratorio. Y lo que ocurre con el diálogo exploratorio es que no hay condiciones previas, y como resultado tampoco hay compromisos. No tienes que suscribir nada, y no te haré cumplir nada de lo que digas. La gente habla con más libertad, y mi trabajo es intentar animarlos a hablar todavía con más libertad. Luego empiezo a obtener una perspectiva de hasta dónde podemos llegar sin pedirles ningún compromiso por su parte. Y a partir de ahí puedes empezar a hacerte una idea sobre el futuro, sobre posibles conversaciones, que es lo que hicimos en Irlanda del Norte, y finalmente alcanzar negociaciones. Michael. Esta tarde ha sido muy interesante. Parto de la base de que, en mi opinión, todas las diferencias al final se pueden salvar y que los malentendidos se pueden aclarar mediante el diálogo. Y creo que lo que hemos escuchado esta tarde sugería que no hay posibilidades de reconciliación entre Occidente, tal y como está ahora mismo representado por el pensamiento estadounidense, y el islamismo. Encuentro esta visión un tanto negativa porque espero que haya medios a través de los cuales podamos identificar nuestras diferencias y arreglarlas, e identificar los malentendidos y aclararlos. Aquí estamos, a punto de librar una guerra en un país, y no sabemos nada sobre ese país, sobre su política, sobre su cultura. Ni siquiera conocemos la diferencia entre suníes y chiíes, que conforman la mayoría de la población. Y lo peor de todo es que lo que Occidente hace para su propia seguridad es meter a todo el mundo en el mismo saco. Meten a gente, a movimientos como Hamás o Hezbollah, que claramente tiene un electorado y una respuesta a ese electorado, dentro del mismo saco que grupos de Al-Qaeda, que no tienen un electorado claro y que están inmersos en esos movimientos que creen que la única manera de avanzar es destruir el sistema para volver a construirlo. ¿Sabe la dirección a la que vamos? A la oficina de Sayad Nabaf, ya sabe, junto al Consejo Chií. Sí, Nabaf Musavi. Hay que dar vuelta después del Consejo Chií. Sí, lo sé, la oficina. Porque no para de cambiar de oficina. Sí, eso es algo normal. Hola, Hussein. Soy Al-Astar. Estoy bien. Solo te llamo para decirte que vamos de camino hacia ahí. Estamos llegando y solo estamos Mark Perry, Aisling y yo. El señor Ankran está aquí y su ayudante Jonathan. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Como saben, de momento la visión del cuarteto es que no se debería hablar con estas organizaciones, sobre todo con Hamás. Entiendo que los franceses hablen con Hezbollah, ya que fueron a París.
pero hasta hace poco tiempo no querían hablar con ellos. Los sirios se quejan de que a menudo los aíslan y no hablan con ellos. Creo que esa es una de las debilidades de la diplomacia internacional actual. Podrían y creo que deberían hacerlo, pero no lo están haciendo. Porque el cuarteto, tal y como yo lo entiendo, le ha dicho a Tony Blair que no debe de hablar con Hamás. No veo cómo se puede crear un Estado palestino viable, si se ignora un elemento que es una parte importantísima de la estructura política de ese futuro Estado, ya sea mayoría o minoría en un momento dado. Y me frustra que la gente diga, no necesitamos hablar con ellos. Yo creo que piensan que al no hablar con Hamás, Hamás desaparecerá. Y en mi opinión eso es bastante ingenuo. No hablar con el IRA no iba a hacer que desapareciese. No fue así. Se hicieron cada vez más fuertes. Hay que hacer una diferenciación muy clara al etiquetar a la gente como terroristas, incluso a aquellos que quieren llevar a cabo una reforma en su sociedad y celebrar elecciones para realizar un cambio real y decir, no son más que terroristas, como esa gente que quiere destruir el sistema. Al hacer esto, lo único que consiguen es hacer que la gente se acerque más al punto de vista extremista. Los jóvenes de hoy en día, de 18 y 19 años, vienen a Hamás y les dicen, os lo dijimos, os advertimos que Occidente nunca aceptará un gobierno islamista. Y mira lo que os ha ocurrido. Teníamos razón. ¿Lo veis? Lo único que Occidente entiende es que tenemos que destruirlo y volver a empezar. Lo que conseguimos al no saber distinguir, al no poder diferenciar dónde existe una amenaza y dónde no, es hacerle daño a gente que puede terminar con este reto al que nos enfrentamos. Puedo asegurarles que el conflicto ante el que estamos, el miedo al terrorismo que sienten en Europa, nunca se va a resolver con policías británicos recorriendo las calles de Rawalpindi y Lahore buscando terroristas pakistaníes dentro de su propia sociedad. Porque la inteligencia occidental y los oficiales de seguridad no tendrían ni idea de cómo actuar y operar en ese entorno. Es un mundo totalmente diferente. Hola. Hola, buenos días. ¿Ya ha estado aquí alguna vez antes? Pues sí. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien, de acuerdo. Me alegra oírselo decir. Yo también, gracias. Qué buen tiempo. No puedes hacer eso. No puedes seguir cambiando de postura. Usama Hamdan es una persona clave porque realmente está en la vanguardia de un gran número de ideas nuevas en el islamismo. Hola. Buenas tardes. Creo que es algo así como el quinto terrorista más buscado del mundo por los Estados Unidos. Es muy inteligente. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal el viaje? Bien, volé desde París. Desde París, así que acaba de llegar. Pues sí, a las 4 de la tarde. Bueno, espero que haya tenido un buen viaje. Es un momento interesante para venir aquí. Eso espero. Estoy ansioso por escuchar lo que usted cree que está ocurriendo ahora. Bueno, creo que hay una serie de hechos sobre el terreno. Y hay algunas cosas que la gente quizá quiere que ocurran. No estoy seguro de si ocurrirán. Puedo hablar sobre 3 temas importantes que están ocurriendo dentro de los territorios entre los palestinos.
Me refiero a nosotros, a Abu Mazen y a Nápoles. ¿Y qué esperamos de eso? Y quizá podamos hablar un poco sobre lo que puede ocurrir en toda la región. Porque son temas que no se pueden separar. No se puede separar Palestina de Anápolis y de lo que puede ocurrir en toda esa región. ¿E incluso Pakistán? Bueno, creo que lo que está pasando en Pakistán es algo que nadie se esperaba y muestra que... Porque eso puede afectar. Sí, creo que afectará a la situación en general en la región. Y a veces muestra lo frágil que es la región. Y también muestra que los planes pueden no salir como la gente que los hizo quiere o desea. Creo que hay que elegir entre hablar con la gente o luchar contra ella. Si decides luchar, al final descubrirás que necesitas hablar con ellos. Y entonces tienes que hablar. Así que empecemos a hablar primero. Iniciemos el diálogo. Creo que dar un paso contra cualquiera de las partes sin entenderla significa que no estás dispuesto a entender. Es necesario que Occidente conozca el Islam político, las organizaciones islámicas, y creo que los grupos islamistas deben de entender Occidente. ¿Y qué les dice a esos grupos? Bueno, les digo a todos que tenemos que hablar con los demás. Ese es el espíritu del Islam. El Sagrado Corán dice que no se debe obligar a la gente a tener las mismas creencias que uno tiene. Y el Corán también dice que tienes que hablar con la gente directamente, de manera que puedan entenderte. Eso no significa que tengan tus ideas, pero tienen que entenderte. Hamas no es un grupo de lucha, no es un grupo militante. Es un grupo que ha trabajado de distintas maneras en política, en economía, en trabajos benéficos. Hamas construye escuelas, universidades, más que luchar contra la ocupación. Si estás hablando con alguien cuyo país está ocupado, que asesinan a su pueblo, como por ejemplo Irak, puede que diga, no, no hablaré. Quiero luchar para liberar a mi país. Pero desde nuestro punto de vista, eso no significa que luche contra Occidente. No luchan contra una cultura o una civilización. Puede que luchen contra las tropas de ocupación. Están en su derecho de hacerlo. Y además creo que es lo que tienen que hacer. No es fácil hablar, no es fácil entablar un diálogo en esas circunstancias. Pero tienes que empezar desde un punto. Si no empezaste hoy, puedes empezar más tarde. La diferencia entre esos dos puntos sería una serie de daños, víctimas mortales y sufrimiento para ambas partes. He hablado con un caballero de Hamas, Usama Hamdan. Se expresa de una manera muy clara. Me iré y analizaré lo que ha dicho. Y haré lo mismo con lo que dijo Nawaf Musavi de Hezbollah sobre la situación actual, que he de decir que fue un poco triste. Lo que yo llamo bailar con lobos significa que estás hablando con gente con la que no hablarías necesariamente si fuese cuestión de voy a hablar con la gente que yo quiera y con la que me guste hablar. Es un intento de derribar barreras. En Irlanda del Norte empecé hablando con un hombre que ordenó el asesinato de mi mejor amigo. Y eso no es fácil. Pero a veces tienes que hacerlo para intentar abrir nuevas puertas. Esto lleva mucho tiempo. Recuerdo muy bien cuando hablaba con grupos como el IRA. No creo que nadie pensase que aquello iba a durar 3 décadas. Primero hay que insistir. Segundo, tienes que construir un proceso que esperas sea el detonante en el proceso.
Pero lo más importante, y también puede que parezca lo más estúpido, es que tienes que mostrar respeto. Tienes que escuchar lo que la gente dice y tienes que mostrar respeto ante sus opiniones. He ido a Washington y les he dicho a las cabezas pensantes lo que estoy haciendo. Muchos de ellos están relacionados con gente de la administración. Así que estoy seguro de que el mensaje ha llegado. Una de las cosas en las que insisto es que cuando en Irlanda del Norte éramos muy reticentes a hablar con los terroristas, a hablar con el IRA, los que nos presionaban eran los estadounidenses. Y yo digo, ¿por qué? Si entonces nos presionabais y con gran acierto, ¿por qué ahora vosotros os resistís tanto? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque la otra opción es no hacer nada. Y entonces las cosas irían mucho peor. Es un proceso. Hace falta mucho, mucho tiempo para el cambio. Me acuerdo mucho de lo que me dijo un hombre muy sensato que trabajaba como mediador en Irlanda del Norte. Y es una regla que siempre he seguido. Me dijo, cuando llegas a la conclusión de que lo que hace la otra parte es irracional y tanto lo que hace como lo que dice no tiene sentido, tú eres el que pierde el norte, no ellos.